presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren ni por dónde empezar. Ni por dónde empezar, porque fue una mañanera larguísima que empezó tardísimo. A las 7:40 aproximadamente comenzó la mañanera de hoy. Le dieron mucho interés a pues exhibir a los chayoteros, a estas noticias falsas, también a explicar la parte del medio ambiente en cuanto al paquete de reformas que trae el presidente López Obrador, pero de ahí se soltó a exhibir a diestra y siniestra el presidente López Obrador y se puso muy interesante hoy. Le digo que no sabemos ni por dónde empezar. Lo que sí es que, bueno, pues termina el presidente haciendo aclaraciones muy interesantes sobre el agua, sobre la chingadera que Zedillo y Calderón hicieron a los pensionados y sobre un informe que salió ahí en los medios de que supuestamente va a intervenir el narcotráfico en las elecciones de este año. El presidente pues, se burla de que tengan a esos expertos de los que habla Iván Saldaña, el corresponsal del Heraldo de México, a quien parece pues hoy le tocó ir a hacer las recriminaciones a López Obrador. Una serie de recriminaciones aquí y allá hace el reportero. Y bueno, pues ahí en esa se quedaron. Lo que me llama mucho la atención es que el presidente, cuando le preguntan sobre el narcotráfico y eso, y no sé si don David nos pueda rescatar el clip 35, si lo tiene, si no, entiendo que no lo tenga, pero es muy importante que lo podamos sacar por ahí. En el clip 35, bueno, en ese momento el presidente responde a la pregunta de Saldaña al decirle acerca del narco, pues ya no está ni Calderón ni García Luna. ¿Qué más puedo decir? Ah, sí la tiene don David. Bueno, pues aprovechemos al querido don David el Grande para ver y escuchar esta exhibidota que le pone. Ningún problema. Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna. Ya. ¿Qué más puedo decir? O sea, antes había una asociación delictuosa. Llegó a existir, lamentablemente, un narcoestado. Eso ya no existe en el país. No existe esa asociación delictuosa. Está bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad. Antes eran lo mismo. Acuérdense de cuando el juicio a García Luna, eso lo cuento en mi libro, que un testigo dice que le preguntó un capo de más nivel, ¿sabes para quién trabajas? Y le contestó este testigo, para Lafi y para García Luna. No, está usted equivocado. García Luna trabaja para nosotros. Exactamente, qué grueso esto, ¿no? Qué duro, qué fuerte lo que se planteaba en ese juicio y que saca a colación el presidente López Obrador en medio de una campaña que mires de lo más despreciable. Son ellos los que han sido exhibidos por haber tenido algún tipo de contubernio con el crimen organizado en sus gobiernos y específicamente nos referimos a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, una situación que se demostró acá en Estados Unidos y mire, no con el testimonio de un solo testigo que además se ha comprobado, utilizó, nos referimos al tal Jennifer, ¿no? Así es el nombre del testigo clave. No solamente con un testigo que se demostró
se utilizaba para fabricar delitos a personas durante el sexenio de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, así hay que incluirlos a los dos, sino 40, más de 40 testigos participaron en el juicio de Genaro García Luna. Hay una montaña de evidencias, de pruebas que estuvieron analizando desde la fiscalía hasta la defensa. Recordar usted cómo aplazaban y aplazaban, cómo César de Castro, el abogadete de este personaje, y digo abogadete porque también ahí sacó su mentira o sus mentiras durante el juicio y ni quien le dijo nada, pero bueno, acordará usted que atrasaron tanto el juicio debido a la cantidad impresionante de pruebas. Y ahora, bueno, pues es la idea en la ultraderecha mexicana, en todo este tipo de campañas sucias en contra de López Obrador. Y mire, le digo, no es por defenderlo, pero así está la cosa. El acusarlo a él de ser narcopresidente. Ya ven que incluso, pues posicionaron este hashtag de narcopresidente de la manera más asquerosa, utilizando cuentas en el extranjero que llegaron a alcanzar 170 millones de menciones. Imagínese usted cuando somos en estos momentos un poquito más de 126 millones de mexicanos, ¿no? O sea, ni para eso queda. Pero bueno, de eso también se habló hoy en la conferencia de prensa mañanera, cómo es que efectivamente pues están intentando culpar a López Obrador de lo que ellos han sido siempre muy responsables en la ultraderecha. Y llegó un punto en el que el periodista Federico Lamont le pregunta al presidente si contempla demandar a Tim Golden con tal de revertir el daño a su figura tras la desmentida nota de 3 medios extranjeros, 2 estadounidenses, ProPublica con él, Inside Crime, y un alemán, Deutsche Welle, con Abel Hernández, en la que plantearon falsamente que la campaña de López Obrador en 2006 habría recibido alrededor de $2 millones del narco, basándose únicamente en testimonios de la DEA. El mandatario le dice que no, que ya tomó la decisión y que pues simple y sencillamente le va a llamar a ese periodista, si se le puede llamar periodista, un agente que se alquila, que se vende, un mercenario que está al servicio de los potentados en lo económico o al servicio de las agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso. Comentó que lo que le interesa es exhibir ese periodismo afamado que está al servicio de las minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos, que es mejor eso, ¿no? En todo caso, las calumnias. Y mire, al hablar de si iba a demandar o no a Tim Golden, el presidente pone el caso de, por ejemplo, precisamente César de Castro, el abogado de García Luna. Antes de que le dé yo esta explicación que da el presidente López Obrador, le quiero comentar que efectivamente, más allá de que se defienda mucho la opinión de un periodista o los planteamientos de un abogado aquí, con tal de que no puedan enfrentar a la justicia a pesar de que incurran en la difamación, es una circunstancia muy, muy difícil en los Estados Unidos, ya que efectivamente pues está contenida como la libertad de expresión en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y mire, no es como el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que tiene la excepción, ¿no? Con tal de también pues, buscar la censura. Y a ver si me lo puede sacar por ahí, don David, el artículo 6º para que usted lo vea. El artículo 6º constitucional tiene una excepción de que siempre y cuando no dañe la imagen pública de una persona, bla, 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 ya saben. Entonces vamos a leer el artículo 6º. No. La primera enmienda lo único que hace es proteger nuestras garantías individuales, nuestros derechos fundamentales acá en los Estados Unidos, y nos referimos a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad religiosa, la libertad de petición al gobierno, etcétera. ¿No? Esa es la enmienda que protegería, en todo caso, los principales derechos fundamentales que tenemos todos en los Estados Unidos. Ya ve usted que hay, por supuesto, capacidades en el derecho, ¿no?
las capacidades, las responsabilidades, las obligaciones y los derechos que uno puede obtener. Cualquier persona en los Estados Unidos es merecedora de que se le respeten sus derechos fundamentales contenidos en lo que vienen siendo las 10 primeras enmiendas de la Constitución, que son las llamadas, el llamado Bill of Rights, ¿no? Así se le llama a estas 10 primeras enmiendas. Mientras que en México efectivamente también están consagrados los derechos fundamentales, pero tienen estas acepciones que muchísimos y muchísimas utilizan para censurar a la gente. Creo que ahí tiene ya don David el artículo 6, que es largo, es largo, espero que esté actualizado, es el artículo 6 constitucional, el que habla sobre la libertad de expresión. Dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, ¿no? Los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Bueno, ¿ya vio? Ahí están esas acepciones. En la primera enmienda no hay nada de eso, ¿no? Y por eso es que cuando efectivamente se puede supuestamente sancionar una difamación aquí en Estados Unidos, es muy difícil que se llegue a eso. Cuando hay un caso de difamación acá en Estados Unidos, este es el proceso, Lo que ocurre es, en la primera situación en la que una persona incurre en difamar a otra persona, el juez le da un manazo en la mano. Bueno, o sea, no llegue y le da el manazo, no le dice, no lo hagas. Es solamente un apercibimiento, como se le llama en el derecho mexicano, que es un apercibimiento, una advertencia de que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Se pueden ir a juicio, le puede llegar un citatorio a la persona, oye, tú me difamaste, difamaste a fulanito de tal, tienes que presentarte en la corte, badabín, badabao. Va a la persona y le dice, oiga, ¿usted difamó a tal? No, sí, no sabemos. Bueno, si lo hizo o no, no lo vuelva a hacer. O sea, se acabó. Y pasa como unas 2, 3 veces en caso de que la persona reincurra, hasta que hay sanciones muy pequeñas, sanciones que van desde algún tipo de multa hasta una restricción, vamos, de acercamiento a esa persona y se acabó. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos es muy, muy importante respetar esas enmiendas que están en el llamado Bill of Rights. No es la única que se ejercita en su mayoría y de maneras extremas. También ahí está la segunda enmienda. La segunda enmienda de la Constitución es la que habla del derecho de todos, eso puede ser estadounidenses o no, de todos los que están aquí en Estados Unidos a utilizar armas, a portar armas, a formar y ahí lo dice, ¿no? Una milicia bien organizada. Una milicia bien organizada eso sí se lo pasan por el arco del triunfo, pero ahí tiene usted a los locos estos que siempre andan defendiendo su uso indiscriminado de armas, que quieren comprar bazookas, granadas, rifles de asalto de alto poder y etcétera. Bueno, se basan en la segunda enmienda de la Constitución. Y es por eso que acá en Estados Unidos, claramente, de verdad, cualquiera puede decir cualquier cosa y quien quiera cuestionarle eso, quien quiera acusarle a esa persona de difamación, bueno, pues buena suerte, no va a llegar a ninguna parte, ¿no? O sea, seguramente tendrá muchos problemas al tratar de demandar a esa persona porque ahí está nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión. El presidente cuenta que efectivamente, cuando fue el juicio de Genaro García Luna en Nueva York, quiso denunciar a su abogado, ¿qué digo abogado? Abogadete, César de Castro, quien y lo recordará usted, en una estratagema de lo más baja y asquerosa, intentó meter en la conversación que tenía con, si no me equivoco, fue el rey Zambada, con Jesús el rey Zambada, que el presidente López Obrador había recibido dinero de él como narcotraficante cuando se enfrentó en las elecciones a Vicente Fox. Y pues todo mal, porque López Obrador nunca se enfrentó, ahí está ese abogadete. En primer lugar, López Obrador nunca se enfrentó a Vicente Fox en una elección. El que se enfrenta a Fox es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la Bastida, ¿no? Con el PRI. Esa elección del 2000 es entre la Bastida, Fox y Cárdenas. Es hasta 2006 que el presidente López Obrador, en aquel entonces jefe de gobierno, busca la
presidencia de México, pero en el 2000, pues no. Y según César de Castro, ¿no? Él se habría enfrentado, o sea, ya de principio mal, ¿no? Y cuando le dice esto al rey Zambada, el rey Zambada en el juicio le dice, ¿estás pendejo? Eso yo no lo dije. Yo nunca dije eso y yo nunca he dicho que el presidente de México en estos momentos haya recibido dinero de nuestro grupo, de nuestro, pues de nuestro organismo del crimen organizado, ¿no? Valga la redundancia. Y dice el presidente que, bueno, pues ante esto le pareció una circunstancia verdaderamente cuestionable y quiso demandar al abogadete César de Castro por esta mentira que se inventó muy vil ahí en el juicio de Genaro García Luna, y que de hecho los conservadores lo utilizaron como utilizan el Botox, ya se acordará usted que hace un par de días aquí Vicente Serrano le mostraba las declaraciones de la reina del sur a Adela Micha, hablando de Botox, ¿no? En las que pues la reina del sur le dice a Adela Micha que Calderón estaba más que involucrado en el narco y que decía, pero ¿cómo puedes decirlo sin pruebas? No, pues que yo lo vi, o sea, no es que no tenga pruebas, yo lo vi, le dice la reina del sur. Pero Adela Micha, abusando de su cariño por Calderón, con quien al aire y en vivo se ha tomado tequilas en su programete que tiene, también como los abogados, el programa mucho que tiene, lo defendió, le digo, pero a capa y espada, ¿no? Y decía, pero hay también, en el juicio de García Luna mencionaron a López Obrador, pero que no se equivoque Adela Micha, que no se equivoque, efectivamente lo mencionó César de Castro, el abogadete de García Luna. En ningún momento uno de los testigos, alguno de los criminales entrevistados ahí, hizo mención de este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, vamos a ser muy honestos, porque no salen con este tipo de cosas y sí hay que aclararlo desde el principio. Dice el presidente que incluso con la embajada, con el embajador le pidió pues que investigaran qué podían hacer para demandar a César de Castro y que le dijeron que en Estados Unidos los abogados están protegidos legalmente y pueden difamar lo que ellos quieran y no pasa nada. Insisto, no solo los abogados, son todas las personas que están aquí en Estados Unidos por la primera enmienda. Ahora, en el caso del abogado, en todo caso, vale la redundancia, tuvo que haber sido el juez Brian Cogan el que sí sancionara a César de Castro por desacato, porque es mentir en la corte, es faltarle el respeto a la corte al mentir. Y ahí, más bien, lo que tendría que haber hecho el presidente López Obrador es mandar una carta al juez. O sea, en ese momento lo que debió haber hecho durante el juicio era haber mandado una carta al juez Brian Cogan y explicarle, oiga, en este juicio me mencionan por esto, pero el abogado mete una mentira, confunde a la gente y ha provocado un problema acá en México. Y ahí el juez Brian Cogan pudo definitivamente hacer una determinación al respecto. Pudo haber dicho, oigan, al día siguiente, ¿no? Después de recibir la carta y durante todavía el juicio, de hecho todavía está el juicio porque todavía tiene que hacer la determinación de la sentencia. Ya fue declarado culpable, pero todavía puede hacer la sentencia. Yo le recomiendo eso al presidente López Obrador, manden una carta a Brian Cogan, pero bueno. Ahí el juez Brian Cogan puede decir, a ver, me llegó esta carta del presidente de México y se plantea que tú, César de Castro, mentiste en esto y de hecho el testigo efectivamente, el rey Zambada, explica que no, él en ningún momento hizo esa declaración. Aquí, en este momento, caíste tú en desacato. No estás respetando esta corte y se puede llevar hasta, mire, varias horas de arresto, un par de días de arresto, ¿no? Por desacato. Y pues bueno, sería lo menos para las chingaderas en las que ha incurrido este tipejo, ¿no? Y todo por ganar, esos abogados que están más cerca del infierno que del cielo, pero bueno, ahí lo tiene usted. Qué interesante. Más adelante, el presidente también volvería a mencionar a Calderón al decir que, pues bueno, hay intentonas constantes del espurio expresidente. El corresponsal del Heraldo de México también le reprochó,
¿no? Según esto hay una crisis del agua, y bueno, al dar la explicación de cómo es que efectivamente hay crisis de agua, pero en muchas partes de México las han ido resolviendo, como esta en Acapulco, la que ocurrió en Monterrey, etcétera, todos los ejemplos. El presidente dice, bueno, no solamente es Iván Saldaña y el Heraldo de México, hasta Felipe Calderón, que está en España, ya está hablando de la escasez de agua, pues está queriendo politizar el asunto. De inmediato, mire, el reportero fue como si le pusieran un cohete en los pies, para no decir otras cosas. No, presidente, yo lo digo porque no sé qué más. Tendrá ese momento, don David, porque este tipo de momentos exhiben el actuar de muchos de nuestros compañeros. Yo estoy, mire, de acuerdo en que no se sancionen incluso las difamaciones, ¿eh? A nosotros nos han difamado de forma terrible aquí en Sin Censura, pero si de pronto se comenzaran a sancionar las expresiones, las libres expresiones, bueno, pues de ahí se agarrarían los conservadores para chingarnos de cualquier forma a los que sí buscamos esa verdad con justicia. Por lo que aquí en Sin Censura estamos convencidos de que en todo caso la sanción tiene que ser suya, la de su desprecio hacia este tipo de personajes. Aquí la prensa debe ser regulada con la prensa, los medios con los medios, y efectivamente no somos iguales, ¿eh? Ellos siempre nos miran para abajo y dicen, ay, esos son los youtubers, que no sé qué, a pesar de que pues estudiamos la carrera, compartimos muchos años con ellos en los medios de comunicación corporativos, y ahora que estamos en la independencia nos miran para abajo, ¿no? Pero bueno, efectivamente no somos iguales, porque nosotros no nos andamos ahí rentando para, pues vamos, satisfacer las necesidades de los dueños de esos medios corporativos y chayoteriles. Y no tenemos que andar ahí haciendo maroma y media para explicar por qué hacemos este tipo de cuestiones, ¿no? También no puedo dejarlo de decir, no puedo omitirlo, no puedo dejar de decirlo. Hasta Calderón, que está en España, ya está hablando de la escasez de agua. Porque ya se está queriendo politizar el asunto. Lo quieren agarrar de bandera. Bueno, yo le pregunto porque es un tema que pues a todos ya nos toca en las colonias. En la Ciudad de México. Sí, pero... Y de hecho estamos a días de, bueno, a más de 100 días de que lleguemos a lo que llaman el día cero en el Cutzamala. Sí. Entonces, mi pregunta es si... Bueno, nos está aclarando el vocero que el día cero no existe. Sin embargo, bueno, los niveles del Cutzamala usted no conoce mejor que yo. No existe el día cero, pues ni que fuera qué, ¿no? El día cero, dice este cuate. Pues no, tampoco estoy defendiendo a Ramírez Cuevas, que no tendría por qué estar ahí corrigiendo a nadie, ¿no? Pues ¿qué le pasa? Él es el vocero de la presidencia y que se dedique a la vocería de presidencia, no andar corrigiendo, pero efectivamente, pues el día cero no existe. Híjole. Y dice, no, es que nos lo estamos padeciendo algunas colonias. ¿A poco sí? ¿A poco Iván Saldaña lo padece y por eso va? Por eso lleva esta pregunta a la mañanera. No tiene nada que ver con su jefe o jefa de información. No tiene nada que ver con su jefe o jefa de sección. No tiene nada que ver con el dueño o dueña del Heraldo de México, con la junta editorial. Esta verdaderamente hoy en la mañana, así como este meme de Pedrito Fernández en el que sale así. Sí la vista, ¿no? Que sale Pedrito Fernández como pensando mientras está descansando. Estaba ahí Iván Saldaña y se puso a pensar, en la crisis del agua, le voy a preguntar de esto a López Obrador. No, pues no sé, yo pregunto, ¿no? A ver si sí es cierto. Pero le digo, muchas circunstancias interesantes hoy en la mañanera que el no tuvo desperdicio, son tantos clips que hasta me hago bolas,
Ya no sé, de verdad, qué valdría la pena, con qué deberíamos seguir en esto. Creo que con lo que deberíamos seguir ahora es con las aclaraciones que hace a Estados Unidos una vez más el presidente López Obrador. Y le pido al equipo que por favor nos